Buenos días, mi querida Argentina. Estoy feliz. Estoy feliz porque llevo 1 año y medio dedicándome a una de las pasiones que más me llena, que más me atrapa y a la que he dedicado muchas horas de mi vida, que es la netiqueta, que es el tema que hoy nos reúne aquí, me reúne con todos ustedes. Un tema que ha sido el centro de mi tesis doctoral que he defendido hace escasamente un mes, el pasado 6 de julio, me convertí en doctora en comunicación por la Universidad de Vigo. Y para mí es un honor hablar de la netiqueta por primera vez desde que soy doctora para mi querida Argentina. Por tanto, estoy feliz. Voy a hablarles de las relaciones profesionales en los entornos digitales, lo que se conoce como la etiqueta en Internet o más popularmente dicho y aceptado, la netiqueta. ¿En qué consiste eso? Ahora les explicaré un poco desde esa tierra gallega que tanto quiere a la tierra argentina, cómo debemos comportarnos en Internet, qué hay que tener en cuenta, cómo cuidamos la imagen que nosotros ofrecemos en Internet. Y para eso me voy a centrar fundamentalmente un poco en hablar de Aristóteles y lo que decía Aristóteles del individuo y su naturaleza social, muy por encima. No se preocupe que no vamos a hablar de los grandes clásicos, porque hoy me ocupa la etiqueta y me encanta poder hablar de ella con ustedes. Vamos a hablar un poco de lo que es el lenguaje, que es el medio a través del cual nos relacionamos las personas humanas. Estoy totalmente a favor de la comunicación no verbal, pero saben que soy una apasionada de la palabra hablada, ¿no? Que es a partir de la cual o gracias a la cual yo puedo comunicarme en este momento con ustedes tan lejos y tan cerca, y feliz además de poder hacerlo, ¿no? Quiero centrarme sobre todo en aquellos sistemas, aplicaciones o plataformas que utilicemos muchísimo en nuestras relaciones profesionales, que también podemos aplicar en nuestras relaciones profesionales. Estas plataformas son WhatsApp. ¿Cuántos de los que están en la sala utilizan WhatsApp? Yo creo que si ahora les propongo que levanten la mano, si no el 100%, casi todos, la mayor parte o una inmensa mayoría me dirán que utilizan WhatsApp a diario, no solamente para contextos sociales, no solamente para contextos personales, sino también para sus contextos profesionales, para las relaciones profesionales que mantienen en los entornos digitales, ¿no? También quiero hablar un poco de algo que está de plena actualidad y, como les comentaré, es donde las personas socializamos, ¿no? ¿En dónde? En las redes sociales. Un poquito por encima, cuáles son los comportamientos aceptados o qué es lo que no debemos hacer en Facebook y qué es lo que no debemos hacer en Twitter, que son las redes sociales de mayor éxito tanto en mi querida Argentina como aquí en España y en muchísimos otros países. Y también, por último, que es la parte con la que voy a acabar un poco, lo que son los blogs, las bitácoras. También, si yo a ustedes les pregunto cuántos de los presentes en este congreso tienen un blog, posiblemente muchos me respondan afirmativamente, un blog personal o un blog profesional. Y yo misma tengo un blog, me imagino que muchos de ustedes sé que me siguen, verán la dirección apuntada, pero Marcastro soy yo, marcastro.es es mi blog. Ahí pueden encontrar un montón de información, tanto sobre los temas que le voy a hablar hoy, sobre los temas de comunicación y protocolo que me apasionan y a los que me dedico, ¿no? Entonces, sin más, vamos a empezar, porque lo que quiero es contarle todos estos comportamientos, toda esa etiqueta en Internet que a mí me apasiona, me encanta y espero que a ustedes también les encante. Vemos Internet en la sociedad. ¿Qué decía Aristóteles? Aristóteles decía que el hombre, es un ser social. Y de hecho, esta naturaleza social del ser humano, este supuesto antropológico básico de la naturaleza social del ser humano, es el que ha sustentado los manuales de urbanidad hasta ahora, y ahora también sustenta lo que es la urbanidad que se practica, el comportamiento que se practica en los entornos digitales, en los mencionados anteriormente, ¿no? En el siglo XXI, ¿dónde socializamos las personas? ¿En qué entorno? ¿En qué espacio? Bueno, pues ni más ni menos que en Internet, un medio global de comunicación, el mejor vehículo que existe de difusión cultural y además una herramienta de trabajo multidisciplinar. Internet es un entorno dinámico de información, de aprendizaje y de formación, que ha multiplicado los espacios de participación de las personas. Todos nosotros tenemos, aparte de nuestras relaciones físicas, nuestras relaciones conocidas como tradicionales, relaciones en el mundo virtual. Realmente muchas personas podrán decir son contactos, son conocidos, son allegados, no son amigos, tenemos de todo en función de la plataforma con la que nos estemos moviendo, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros socializamos a través de Internet, a través de este espacio natural de socialización del siglo XXI, que es la red.
en la cual la mayor parte de la población está inmersa y trabaja. ¿Y por qué socializamos en Internet? Primero, para reforzar nuestra identidad y segundo, para ampliar la presencia social. Nos gusta, nos sentimos identificados, además nos sentimos realizados. Hacemos muchísimos contactos en la red. Y eso nos gusta, eso nos aporta valor. ¿Qué compartimos en la red? Compartimos experiencias, compartimos información y compartimos conocimientos. Compartir es la premisa fundamental, lo que justifica la socialización, la participación en las plataformas digitales, en las redes sociales. Queremos compartir la generosidad de aquello que nosotros sabemos, de nuestras experiencias, de nuestros comportamientos, de nuestras vivencias, de nuestros conocimientos, de nuestra formación, la ponemos a disposición de los demás. Pero es que el resto de los usuarios o internautas también ponen a nuestra disposición su conocimiento, su formación, sus aprendizajes, sus experiencias. Y eso es la maravilla de esta socialización que tiene lugar en Internet, en este espacio natural de interacción que tenemos las personas, ¿no? Pero ¿por qué Internet se ha convertido en este espacio natural de socialización en el siglo XXI? Porque Internet es el sitio en el que la mayor parte de las personas nos relacionamos y desde luego muchas de nosotros pasamos muchas horas al día conectados por motivos profesionales, pero también por motivos sociales también. ¿Por qué? Bueno, primero por la accesibilidad. Hoy por hoy, sobre todo en mi querida Argentina, en España y en muchísimos otros países desarrollados, todos tenemos conexión a Internet. En la mayor parte de los sitios tenemos conexión a Internet, aunque dan zonas que está un poco complicadito el acceso, pero se está solucionando. En la mayor parte de las ciudades, en la mayor parte de las poblaciones con habitantes suele haber conexión a Internet, y en las que falten, desde luego, se está poniendo en marcha o se está solucionando esto. Esta accesibilidad, esta inmediatez y esta sencillez, que son las características básicas de Internet, son las que hacen que nos guste, que la escojamos como espacio natural de socialización en este siglo XXI, ¿no? Además, Internet tiene una ventaja maravillosa, es que no hay límites. No hay distancias, no hay límites de tiempos, no hay límites de espacio. En este momento, todas las personas que están ahí en este Congreso de Ceremonial y Protocolo en mi querida Argentina, y yo que estoy en Lugo, tierra gallega, estamos al lado, estamos juntos. La única pena que tengo es que no las pueda ver, que me encantaría, pero por lo menos sé que me están viendo y eso es importante, ¿no? Esta ausencia de limitaciones, este espacio ilimitado donde nosotros nos podemos reunir, ¿qué ha hecho? Ha modificado la forma de relacionarnos y de comunicarnos las personas, ¿no? La participación, el compartir, es la principal cualidad de la pertenencia al grupo. Estas son las características que han hecho de Internet el espacio donde se socializa, ¿no? De hecho, se dice que Internet, se dice por antropólogos, por sociólogos, está además científicamente demostrado que Internet lo que hace es fortalecer las relaciones que nosotros hemos establecido en un entorno físico, es decir, esas relaciones las fortalece y además establece nuevas relaciones débiles, lógicamente, las que surgen en entornos digitales que después, por supuesto, se pueden ir fortaleciendo, y además siempre se promueve que el off y el offline y el online estén ligados, que no nos centremos solamente en el online y que también sigamos potenciando continuemos este networking, este conocimiento, este contacto en el mundo físico. Hay quien le llama erróneamente el mundo real. El mundo real es todo, Internet es mundo real. Cuando nosotros nos interactuamos cara a cara con una persona que está delante de mí, eso es el mundo físico. Y ahora que estamos a través de una cámara, a través de un ordenador, gracias a la tecnología, esto también es el mundo real. Lo que pasa es que esto es un entorno digital. Pero todo es el mundo real. No podemos decir que Internet, que el día a día donde vivimos, donde pisamos es el mundo real. Todo es mundo real. Y lo que tenemos que hacer es aprender a relacionarnos bien en ambos sitios. ¿Qué pasa? Que en Internet, precisamente por esta inmediatez, por esta sencillez, por esta brevedad, por esta accesibilidad, ha modificado la forma de relacionarnos y de comportarnos, ha demandado esta nueva socialización que se produce en los entornos digitales, en la red, ha demandado unas reglas universales y concretas de hábitos positivos y enriquecedores que buscan garantizar una convivencia normalizada y además una conducta responsable. Parto de la base de que la cortesía legitima la socialización de las personas, fundamental. Pese a ello, lean por favor.
¿Cuántos de ustedes están echando una sonrisa mientras están leyendo esta diapositiva? Estudios recientes comprueban que uno puede ir y volver de cualquier lugar perfectamente sin publicarlo. No necesitamos decir en todo momento, en toda ocasión, qué es lo que estamos haciendo, porque estamos perdiendo nuestra privacidad. Es importante que nosotros interactuemos, que nosotros compartamos experiencias, formación, información, aprendizajes, deseos, pensamientos. Es importantísimo, pero lo que no podemos hacer es convertirnos en presos de la red, en decir en todo momento qué es lo que estamos haciendo y en todo momento fotografiar y subir imágenes que den prueba de ello. No es necesario. Por tanto, por favor, ténganlo en cuenta, que de verdad que nos podemos comunicar, que no hay límites de espacios, no hay fronteras, no hay límites temporales. En mi querida Argentina es 5 horas menos aquí, en España tenemos 5 horas por delante y sin embargo nos estamos comunicando. No importa que ahí sea de día, no importa que aquí sea en este momento sea de noche, no pasa nada. Lo importante es que nos estamos comunicando, pero no es necesario que comentemos absolutamente todo. De hecho, es perjudicial. ¿Qué es la etiqueta? Muchas veces se confunde la educación, se confunde el respeto, se confunde el saber hacer. A mí no solamente me gusta hablar de saber ser y saber estar, a mí me gusta decir saber ser, saber estar, saber hacer. ¿Qué es la etiqueta? ¿Por qué cuando una persona trata con respeto, trata con una educación, dice que estás coqueteando conmigo? ¿Buscas algo? No, simplemente estoy siendo amable, estoy siendo respetuoso. Nada más. ¿Cómo definiríamos esa etiqueta? Bueno, pues pueden ser reglas de facto que surgen en la propia comunidad de Internet, convenciones que ordenan el comportamiento, pautas de buenas maneras, consejos prácticos y elementales, reglas de buena conducta que es conveniente seguir en la red, reglas de uso respetuoso. Pero si tenemos que definirlo en pocas palabras, mejor dicho, ¿qué es la etiqueta? Son códigos de buena conducta desarrollados de modo organizacional y facultativo y son pautas no escritas y facultativas. ¿Qué busca esta etiqueta? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que emplear la etiqueta? ¿Por qué tenemos que ser educados y respetuosos? ¿Por qué? Bueno, pues que quiero diferenciarme de los demás. ¿Y cómo me diferencio? ¿Cómo diferencio mi perfil? Por mi comportamiento. Eso es una de las premisas básicas. ¿Por qué tenemos en cuenta y tenemos que usar la etiqueta? Porque estoy construyendo mi imagen de marca, o ya la he construido pero la quiero mantener. ¿Cómo la mantengo? Con mi comportamiento en Internet. ¿Cómo le hablo a los demás? ¿Cómo me muestro? Ahora, por ejemplo, es muy frecuente ver aquí algo que a mí realmente me disgusta profundamente, que es en las redes sociales, en concreto en Facebook, que como bien saben es una red personal, porque Twitter es una red semiprofesional, más bien tirando a profesional, pero Facebook es una red mucho más personal, una red social, y me disgusta cuando una persona plasma su pensamiento, pero la plasma con tacos, con palabrotas, con palabras malsonantes. Todo eso lo podemos decir porque gracias a Dios hablamos un idioma, el español, que es un idioma riquísimo, muy variado. No necesitamos recurrir a esas palabrotas. Y me disgusta profundamente ver esos tacos por escrito, porque recuerden siempre que lo hablado solamente permanece en la memoria, pero lo escrito lo podemos leer y releer un montón de veces. Por favor, antes de escribir, piensen, no una vez, dos. Una de las reglas de oro de la palabra hablada es pensar antes de hablar. Y yo siempre digo, cuando hablo de este tema, siempre comento, si pensamos antes de hablar, mucho más antes de escribir, porque cuando lo escribimos queda constancia, por tanto vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la finalidad de la etiqueta? Pues es mi perfil, cómo me diferencio, cómo me singularizo. Además, mi imagen de marca la estoy manteniendo y además estoy elaborando la reputación digital, la reputación que yo tengo en la red. Fundamental, importantísimo. Y además yo lo que trato es de facilitar una comunicación respetuosa y ética y, por supuesto, respetar la privacidad, la de ustedes y la mía.
la de todos los interactuantes, la de todos los usuarios de la red, la de todos los internautas. ¿Dónde se aplica esta etiqueta? Bueno, pues realmente en todas nuestras comunicaciones en la red. Se aplican los chats, en los blogs, en las redes sociales, en los correos electrónicos, en los servicios de mensajería instantánea, en cualquier comunicación que nosotros mantengamos, cualquier comunicación en las relaciones interpersonales, en entornos digitales, se aplica la etiqueta. Entonces, ¿cuáles son las pautas básicas que yo tengo que tener en cuenta? Pues realmente me tengo que adherir a los mismos estándares de comportamiento que yo tendría en la vida real. Hay que tener un principio general en cuenta que lo olvidamos muchísimas veces, que es, en este momento yo a ustedes no los estoy viendo, ojalá pudiera verles, me encantaría ver cómo me siguen, lo interesados que están, cómo asienten con la cabeza, cómo levantan la mano cuando yo les formulo una pregunta, o cómo dicen, cuando yo les comento algo que ustedes ya sabían, o les hago, bueno, pues un pensamiento, retrocedan a un pensamiento que les gusta. Me encantaría poder verlos. Yo no les veo a ustedes, yo me estoy viendo a mí, estoy viendo la pantalla de mi ordenador, pero del otro lado están ustedes, están personas que se merecen mi máximo respeto. Hay que partir de la premisa que el respeto dado se convierte en respeto debido, y eso muchas veces lo olvidamos porque interactuamos a través de máquinas. Por tanto, primera premisa fundamental, principio general, recordar que el mundo es digital, pero que no relacionamos personas, que ustedes son personas, yo soy una persona, no nos estamos viendo, pero sé que en este momento me están mirando, me están escuchando, estarán asintiendo, dirán, pues no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Mar, y están en su perfecto derecho, por supuestísimo, ¿no? Entonces es fundamental tener en cuenta eso, es fundamental citar las fuentes. Cuando nosotros hablamos, no nos agenciemos, no nos apliquemos todo lo que decimos como si fuera nuestro, porque muchas veces no va a ser así. Vamos a citar las fuentes, vamos a respetarlas, porque eso es honestidad. Además, lo que vamos a hacer es respetar todas las opiniones. Lo que tenemos que hacer es fundamentarlas, argumentarlas. Yo lo que no puedo decir es algo porque sí, o esta opinión porque no. No. Tiene que haber unos supuestos que a mí me argumente, unos supuestos que diga, bueno, pues yo estoy de acuerdo por esto y por esto, o yo estoy en contra por este motivo y por este otro. El hecho de tener argumentos o tener fundamentos que sustenten nuestras respuestas, nuestras opiniones, eso lo que hace es que se gana el respeto de las mismas. Podremos no estar de acuerdo, pero se gana el respeto a las mismas, ¿no? Vamos a intentar generar debates sanos, debates instructivos, y algo muy, muy, muy importante, vamos a hablar de aquellos temas que sepamos. Ayer veía una viñeta que estuve a puntito de incluirla en la presentación, ¿no? En esta viñeta se veía a un hombre mayor y a su nieto pequeñito, ¿no? Y entonces le decía el nieto al abuelo, le decía, abuelo, ¿y vosotros cómo os comunicabais? ¿Qué relación manteníais sin que existiera internet? No existía la tableta, no existía el teléfono móvil, los ordenadores. Abuelo, ¿cómo hacíais? Y decía la abuela al nieto, decía, nosotros hablábamos cuando podíamos y de lo que sabíamos. Me hizo muchísima gracia porque me gustó mucho la puntualización, hablábamos de lo que sabíamos, porque uno de los problemas que presenta precisamente este espacio social de naturaleza interactiva donde estamos relacionándonos a las personas en los entornos digitales, ¿qué pasa? Que aquí hay un montón de expertos, todos sabemos de todo, ¿no? Y eso no es así, por tanto vamos a ser prudentes y lo que vamos a intentar es realmente hablar cuando tengamos algo que aportar, cuando tengamos conocimientos, cuando podamos decir algo por experiencia, por conocimiento, por formación, pero algo realmente que aporte, que ayude, algo que pueda ser útil, no simplemente el hecho de charlar por charlar, ¿no? Eso es importantísimo. Fundamental. La Oficina de Seguridad del Internauta nos dice que hay datos que no debemos publicar. Nos dice que no debemos publicar la fecha y lugar de nacimiento, cuando esto en Facebook lo publicamos todo el mundo porque recibimos cientos o decenas de felicitaciones el día de nuestro cumpleaños, ¿no? Desde luego lo que no podemos o no debemos poner es la dirección postal completa. Podemos decir, yo en este caso digo que soy de Lugo, Galicia, ustedes en este momento pues están en Córdoba, Argentina, no pasa nada, pero la dirección postal concreta no se debe, tampoco datos bancarios, tampoco recomiendan el teléfono móvil, que hay muchísima gente que lo incumple porque se nos puede localizar a través del mismo. Planes para las vacaciones, por supuesto, no digamos a posibles ladrones, tienen la casa vacía, vengan ustedes cuando quieran, ¿no? No, en absoluto, para nada. Insultos, consignas políticas, ideologías o religiosas también, eso
cuando generen un debate que no sea sano e instructivo, no merece la pena. Por tanto, no vamos a debatir si no podemos debatir, si no tenemos conocimientos y si no somos tolerantes, vamos a dejarlo aparte porque no debemos hacerlo, ¿no? Por tanto, vamos a tener en cuenta que trabajamos, que nos estamos relacionando con personas. Estos son normas que podemos aplicar o que en un principio aplicamos en los entornos profesionales, pero también en los entornos personales y en los entornos sociales. En estas relaciones sociales que también se mantienen a través de la red lo debemos tener en cuenta. El lenguaje. ¿Cómo nos comunicamos las personas? A través del lenguaje. Y además, eso precisamente es lo que nos diferencia de los animales. Nosotros hablamos. Y aunque aquí no vengo a hablar de la palabra hablada, que saben ustedes que me encanta llamarle la palabra hablada, lo que sí que me gustaría dejar de manifiesto, en este momento la comunicación por medios electrónicos es una comunicación mayoritariamente escrita, ¿no? Aunque en este momento nos estamos relacionando nosotros por medios electrónicos y no es una comunicación escrita, que es una comunicación oral. Estoy transmitiéndoles a través de mi adorada palabra hablada, ¿no? Pero a mí lo que me disgusta profundamente es cuando se descontextualiza un estudio que dice que en una comunicación solamente el 93% corresponde a, perdón, el 93%, es decir, la mayor parte corresponde a la comunicación no verbal y solo, tan solo el 7% corresponde a la palabra hablada. No es cierto. Esta estadística es cierta, y el profesor Birdwhistell así lo enunció y así lo afirmó, cuando estemos hablando de emociones y de sentimientos, que ahora veremos cómo plasmamos en los sistemas de comunicación electrónico, en la comunicación por medios electrónicos, cómo plasmamos estas emociones, porque escribiendo, ¿cómo digo yo que estoy feliz? O ¿cómo digo yo, cómo demuestro que estoy tranquila? O que estoy guiñándote un ojo porque estoy en plan, bueno, pues gracioso, un plan divertido. Ahora lo veremos también porque eso nos ayuda muchísimo los emoticones, ¿no? Es importantísimo. Pero sí que es verdad que a través de la lengua nos expresamos, a través de la palabra hablada nosotros estamos poniéndonos en contacto. Seguro que ustedes están ahí hablando también, comentando cosas que están escuchando y yo me estoy comunicando con ustedes, por supuesto, el lenguaje gestual, la paralingüística, la velocidad, el volumen, la entonación, el ritmo, todo eso está colaborando, es comunicación no verbal, pero ustedes me están atendiendo, yo el mensaje lo estoy transmitiendo por un medio fundamentalmente en este tipo de comunicación en este momento, que es la palabra hablada, ¿no? Por tanto, vamos a cuidar este lenguaje, porque este lenguaje es el que hace que nosotros podamos comunicarnos, ¿no? Aquí les quería hablar en concreto de dos cosas. Una es la arroba, que ustedes saben que en la comunicación por medios electrónicos que tiene lugar en Internet, es decir, escrito, que es mayoritariamente escrita, salvo excepciones, que cada vez va a mayores esas excepciones, como hay muchísima gente que lo que quiere es ahorrar espacio, ahorrar caracteres. ¿Y qué hace? En vez de poner mujeres y hombres, pues a lo mejor pone la arroba significando masculino y femenino. En vez de poner todos y todas, ¿qué pone? TOD arroba S. Entonces de esa manera parece que se engloba todos y todas. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Que hay personas que están a favor y hay personas que están en contra, que no les parece bien. ¿Por qué? Porque realmente lo que dicen es que no es un signo lingüístico y además que puede dar lugar a incoherencias. Les comentaba que Internet es un lugar de encuentro y de crecimiento de las lenguas vivas. En este lugar lo que hacen las lenguas es perder usos y tomar otros nuevos, ¿no? La arroba, el ejemplo que les comentaba de la arroba es un ejemplo de esos nuevos usos que se han tocado, que les decía que tienen sus defensores y sus detractores. Realmente no está muy bien visto, ¿no? Precisamente por esa inconsistencia que puede generar. ¿Cuáles son esos nuevos usos lingüísticos que se dan en la red, ¿no? Bueno, pues uno muy habitual es escribir los vocablos tal cual suenan, sin corregir de ninguna manera, ¿no? También es muy habitual comprimir o estirar las palabras, esas consonantes esqueléticas larguísimas que se escriben bueno, pues eso es algo muy habitual, que estamos escribiendo como nosotros creemos que suena, ¿no? Pues es otro nuevo uso lingüístico que se da en Internet, el abreviar sin orden ni impunidad. ¿Eso es correcto? Veremos ahora, cuando lleguemos al WhatsApp, a las redes sociales, veremos que hay que mirar en qué contexto y siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones, ¿no? Se sustituye mucho la Q por la K, se ponen onomatopeyas,
jeje, jaja, y muchas veces como cuando estamos muy contentos, en vez de recurrir a los emoticones que ahora les comentaré, pues ponemos ja, muchas veces, ¿no? Un ja muy repetido como decir, jope, estoy feliz, y entonces pongo muchas veces ese ja o ese je, inclusive ese ji muchas veces que pone la gente para demostrar esa felicidad, ¿no? Y muchas veces también se utilizan las mayúsculas con fines emocionales. Ya les anticipo que les voy a comentar en cuanto lleguemos a las redes sociales que no se debe escribir todo con mayúsculas. ¿Por qué? Primero porque dificulta muchísimo la lectura. Les propongo un ejercicio. Ustedes cojan un texto escrito normal, es decir, llevan mayúsculas los principios de palabra, al principio de frase, las iniciales de los nombres propios. Ustedes cojan un texto bien escrito y cojan un texto todo mayúsculas. Y después respóndanse cuál es más fácil de leer. También les anticipo que va a ser el que está escrito correctamente, no todo en mayúsculas. De hecho, leer todo en mayúsculas lo que hace es dificulta la lectura, resta agilidad a la lectura, ¿no? Y además se interpreta como un grito, por eso no gusta mucho que se escriba todo en mayúsculas. Una cosa bien distinta es, por ejemplo, en Twitter, que yo no puedo escribir en mayúsculas, bueno, sí que puedo escribir en mayúsculas, un SMS que no se puede escribir en mayúsculas, es bien distinto que yo quiero decir, estoy feliz, y ese feliz lo pongo, o inclusive en un mensaje, en un SMS, en un correo electrónico, en WhatsApp, quiero poner feliz, pero feliz, que estoy tan contenta que lo pongo en mayúscula, pero no pongo todo el mensaje en mayúscula, pongo una palabra en concreta, un párrafo muy cortito para demostrar que quiero gritar a los cuatro vientos de lo bien que me encuentro. Es fundamental, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan para ser respetuosos en los entornos digitales, ¿no? Bueno, pues ser conscientes de a quién me quiero dirigir. No es lo mismo un contexto profesional que un contexto social, que uno personal. No es lo mismo dirigirme a un amigo, que a un colega, que a mi jefe. No es lo mismo dirigirme a un compañero con el que no tengo confianza, con el que solo conozco a través de internet, o en un primer contacto que en un cuarto o quinto, por ejemplo. Cambia mucho, ¿no? Tenemos que emplear adecuadamente los tiempos verbales, los tratamientos sociales, que eso muchísimas veces se confunde. Como internet, como la red, es todo mucho más informal, mucho más breve, mucho más sencillo. ¿Qué pasa? Que muchas veces obviamos que existe el usted y nos vamos al tratamiento social del tuteo, el tú, ¿no? En esto ustedes son mucho más respetuosos que nosotros. Sí que es cierto que ustedes son tremendamente respetuosos y que afortunadamente siguen defendiéndose usted, que tantas veces es necesario, ¿no? Pero no es por distancia, no es por alejamiento, no es por frialdad, ni es por prepotencia. Es por respeto, es por cariño. Yo muchas veces pongo ejemplos de lo bien, lo cercano, lo amable, lo atento, lo cariñosa que puede ser una persona tratándome de usted. Y lo desagradable, inclusive lo irrespetuosa que puede ser tratándome de tú, ¿no? Por tanto, vamos a ampliar los tratamientos sociales como corresponde, vamos a cuidar la claridad y la estructura de los textos, importantísimo. Valorar las diferencias culturales. ¿Qué palabras aquí tienen un significado, ahí tienen otro? Vamos a cuidarlo para no meter la pata. Y además también no nos vamos a amparar en el anonimato que proporciona la red, que muchas veces la gente se ampara en este anonimato para decir auténticas salvajadas, ¿no? Antes les comentaba que cómo mostramos esta emoción en la comunicación por medios electrónicos, en este caso pues a través de un WhatsApp, ¿no? De un SMS, de un correo electrónico que es escrito, porque ustedes en este momento me están viendo, yo no estoy escribiendo, pero si yo me estuviera comunicando con ustedes a través de un chat, a través de un WhatsApp, a través de un SMS, a través de un correo electrónico o a través de nuestros perfiles de las redes sociales, sí que nuestra comunicación, nuestra relación sería por medios escritos. Y yo como demuestro, yo les digo, estoy feliz, a secas. Escribo, estoy feliz. Ustedes podrán decir, ¿está feliz o no lo está? Si yo pongo estoy feliz y una exclamación o dos, ya, yo creo que se van convenciendo más de que estoy feliz. Pero si yo pongo estoy feliz, exclamaciones y un emoticón de una sonrisa grandísima, sí que se creen que realmente estoy feliz. Entonces, bueno, pues es importantísimo, vale para representar sentimientos y estados emocionales, ¿no? Y se utiliza muchísimo porque aporta mucho soporte visual y emocional a la conversación. Son muy populares, se popularizaron en el contexto de las SMS y están plenamente integrados, pero están plenamente integrados en contextos informales, es decir, en el sistema de mensajería instantánea WhatsApp, que es informal, se puede hacerse, no es que se pueda, es que además se debe recurrir a los emoticonos, en los SMS,
en chat que nosotros podamos estar manejando y en algún correo informal también, pero nada más. Hasta ahí llega la utilización de los emoticones, que es importantísimo, pero ceñido a esos contextos nada más. ¿Cómo se lee en Internet? El Internet se lee en forma de F. Ustedes cogen una F y el palo de arriba, es decir, lo que es el titular, el primer párrafo, se lee entero. A medida que van bajando por el texto, ustedes lo que leen es la parte izquierda del texto, mitad del párrafo, se quedan con las primeras palabras de cada línea. Y a medida que continúan avanzando por el texto, solamente leen la primera y segunda palabra a la izquierda, hasta quedarse en aquello que le llama la atención. Entonces, aquí en Internet, realmente la lectura en Internet se dice que la extensión y la jerarquización es importantísimo. Tengo que controlar esa extensión y tengo que jerarquizar los contenidos. ¿Cuáles son los más importantes? Veremos, o ya les anticipo también, que es importantísimo, sobre todo cuando escribimos un texto. Nosotros, aquellas personas, aquellos de ustedes que tengan un blog, ¿no? ¿Qué tiene que ir en nuestro primer párrafo? Porque yo ahora les voy a comentar que el primer párrafo tiene que responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, por qué, dónde. Y ustedes dirán, ¿cómo? Si eso era al final, siempre, ¿no? Bueno, pues aquí no. Aquí realmente para atrapar la atención del lector, para que nos dedique esa atención y además para mantener su interés. ¿Qué es lo que quiero? Que yo lo primero que le doy es la conclusión. Le estoy comentando la conclusión y después les estoy dando el resto de la información que necesita. ¿Pero por qué le facilita la conclusión? Cuando esto en los medios de comunicación tradicionales era lo último, porque yo quiero que me lean. Por tanto, si yo les atrapo, acuérdense del patrón en F, el primer párrafo se lee completo, si yo les atrapo con mi primer párrafo, es muy posible que ustedes me sigan leyendo. Y además, si solo intercalo con textos, con imágenes, textos, imágenes, lo que van a hacer es ir dirigiendo la lectura. Realmente el texto es el dispositivo direccional. Las letras son las que dirigen, no la imagen. Ahora, intercalar imágenes en forma de fotografías, vídeos, infografías, eso es muy importante. Ayuda, agilizan esa lectura y además gusta de leer, ¿no? Por tanto, se mantiene. Pero, ¿cuál debe ser la profundidad, la extensión de ese texto? Bueno, pues aquí hay opiniones para varios gustos, ¿no? Hay quien dice que nosotros tenemos que escribir justo lo que es el tamaño de la pantalla, el texto que quepa exactamente en la pantalla. Hay quien dice que no, que es mejor, si el texto es bueno, que se va a leer absolutamente todo. Y hay también que dice que realmente tienen que ser máximo de 100 palabras. Bueno, máximo de 100 palabras tampoco son mucho, depende de qué estemos tratando, ¿no? Pero hay opiniones para todos los gustos que dicen que efectivamente en Internet se debe escribir la mitad de lo que ustedes escribirían en un papel, a mano, con un bolígrafo, con un lápiz, ¿no? Porque en Internet se lee el 20% de lo que hay, por tanto es mejor intentar simplificar siempre sobre lo que queremos, sobre lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las características de la escritura en Internet? Bueno, pues estas características son la brevedad y la sencillez. Les he comentado antes que la red es un entorno digital muy breve, muy sencillo, muy dinámico, muy ágil, fluye mucho, hay muchas relaciones, muchas interactuaciones, además se pueden mantener conversaciones simultáneas con varias personas y en varias plataformas distintas a la vez, que eso antes era impensable totalmente, por tanto tiene que ser todo sencillo. Es muy importante recurrir al hipertexto. El hipertexto son enlaces que nos llevan a otras páginas que lo que hacen es o bien verificar y corroborar la información que yo les estoy dando o bien también ampliar esa información, ¿no? Eso demuestra muchísima generosidad por parte de las personas que recurren a esos hipertextos, a esos enlaces en sus blogs, ¿no? ¿Por qué? Porque están diciendo que aparte de lo que yo les estoy dando, hay más información que ustedes pueden encontrar en estos sitios. Y el ejemplo que yo les contaba precisamente por ese patrón en forma de F, que yo les comentaba que empiece por la conclusión, que después de la información de apoyo y acabe con el contexto, eso es lo que se conoce como el estilo de la pirámide invertida. Importante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en Internet para que nos lean? Bueno, pues primero las oraciones. Las oraciones cuanto más cortas y más directas y más claras, mejor. Los párrafos, por favor, téngalo en cuenta. Una idea, un párrafo. No vamos a meter varias ideas en un párrafo, no. Una idea, un párrafo. Y además es importantísimo intercalar de vez en cuando, párrafos de una línea. ¿Por qué? Porque aportan limpieza al texto, porque facilitan su lectura. Por tanto, es importantísimo que combinemos de vez en cuando nuestros párrafos grandísimos. ¿Cuántos párrafos? 3-4 párrafos por pantalla, de 3 a 6 líneas por párrafo. Eso es importantísimo para que la gente nos lea, ¿no? Entonces debemos escribir de esa manera. Después tenemos que recurrir a títulos primero.
que sean descriptivos, que sean identificativos. Es imperdonable intentar leer un artículo porque el título nos atrapa, porque ese tema nos interesa y resulta que empezamos a leer el texto y el texto y título no tiene nada que ver una cosa con otra. Eso es un engaño. Por tanto, el título tiene que seducir al lector, tiene que atrapar, pero tiene que ser identificativo del tema a tratar, tiene que ser descriptivo. Importantísimo que el lenguaje, un lenguaje objetivo. Ojo con el lenguaje metafórico, porque puede dar lugar a horror. Y un lenguaje muy, muy conciso, muy conciso. Precisamente esos estilos de escritura que se practican en la red, que es la lectura en forma de F, lo que hace es que, lo que nos lleva es precisamente a recurrir a marcadores tipográficos. ¿Qué son esos marcadores tipográficos? Bueno, pues el más importante, el más reconocido es la negrita. ¿Qué marcamos en negrita? Una palabra o una frase muy, muy, muy cortita, 2 o 3 palabras. ¿Por qué? Porque quiero llamar la atención, quiero que la gente se centre en eso. Para mí es importante, es la clave, es la idea principal, por tanto yo la pongo en negrita. También, ¿qué puedo hacer? Subrayarla, pero es menos recomendable porque hace un momento les hablaba del hipertexto. Esos enlaces lo que hacen es, el enlace aparece subrayado, entonces cuando nosotros subrayamos algo se puede confundir con un hipertexto, por tanto no es muy recomendable, ¿no? La cursiva no gusta mucho. ¿Por qué? Porque se lee peor. Algo en cursiva se lee peor. Pero, ¿qué es lo que debe ir en cursiva? Bueno, pues antes les comentaba que el idioma está vivo, ¿no? Que crea nuevos usos, que pierden otros. Bueno, pues muchas veces incluimos neologismos, que son palabras provenientes de otros idiomas. Esos neologismos lo que hacemos es los ponemos en cursiva. Son palabras que no están en nuestro diccionario, ¿no? Las comillas lo que hacen es enmarcar una cita textual y eso es el mayor uso que se le puede dar, ¿no? Hay personas que recurren a la mayúscula. La mayúscula, les comentaba que dificulta la lectura, por tanto no se recomienda, salvo de forma puntual. Por ejemplo, las etiquetas de Twitter es muy importante una etiqueta, Mar Castro, pues se puede ponerlo todo junto. Yo pongo M de Mar y C de Castro, todo junto, puede ser una etiqueta. O voy a Lugo, ven a Lugo, es una etiqueta que a mí me encanta, ¿no? Ven, la V en mayúscula, A en mayúscula, la L de Lugo en mayúscula también. Es decir, alternar mayúsculas y minúsculas, pero por ejemplo en el contexto concreto de las etiquetas de Twitter, los hashtags, ¿no? Pero si no, no debe hacerse. Y hay personas que también llaman la atención con colores. La recomendación, lo ideal, en una gama de colores, sin abusar. Y un solo color por párrafo, porque si no puede agobiar muchísimo. Mucho mejor recurrir a las negritas, mucho mejor recurrir cuando tenemos que hacer cursivas o subrayados, pero los colores, desde luego, vamos a intentar solamente en la misma línea, la misma gama de colores y un solo color. Les quería comentar, aunque no hay mucho acuerdo, aquí podrán encontrar muchas opiniones, pero más o menos, ¿cuál es la extensión? Estamos en un proceso de ajuste y reajuste, pero ¿cuál es la extensión que tiene que tener un titular? ¿Se arriesgan a decirlo? ¿Cuántas palabras debe tener un titular? 6. Y además las palabras más importantes al principio, es decir, las 3 primeras son las más importantes. ¿Cuántas palabras tiene que tener un artículo para que ese artículo tenga valor, tenga importancia? Bueno, pues es una entrada de un blog menos que si es un artículo científico. En una entrada de un blog 350, 400, inclusive 450 está bien. En un artículo científico a partir de 1500, 1600 se dice que ya es un artículo muy aceptable. ¿Cuántos caracteres tenemos que escribir en Twitter? Que estamos limitados a 140. 100 aproximadamente, es suficiente. El problema que presenta Facebook, que no tenemos limitación de caracteres, ¿y qué pasa? Que la gente nos escribe unas parrafadas tremendas que da una pereza leerlas. Por Dios. Poquito, muy poquito, hay que ser breves. Lo poco y breve 2 veces bueno, que me han dicho a mí toda la vida, ¿no? 40 caracteres. ¿Y los asuntos de los correos electrónicos? ¿Se atreven? 60 caracteres es ideal. Los dominios, 8. El mío tiene 9, pero es que Mar Castro son 9 letras. ¿Qué le vamos a hacer? Estas son recomendaciones para que ustedes se acerquen lo máximo posible. Después, dentro de esto, pues tienen que adaptarse al mensaje que quieran ustedes transmitir, lógicamente, ¿no? Nos vamos a ir de apuro porque sé que no tengo mucho tiempo, por tanto tampoco quiero que me tiren de las orejas, que estoy feliz de hablar con ustedes, pero también lo que quiero es transmitirles mucha información y ese conocimiento que he atesorado por motivo de la investigación de mi tesis, ¿no? Y que quiero compartir feliz con todos ustedes. Fundamental, ¿qué tener en cuenta un correo electrónico? El nombre del correo electrónico, la dirección de correo electrónico.
la más guapa 1966 @gmail.com. ¿Yo qué credibilidad estoy transmitiendo con esa dirección de correo electrónico? La chula de Lugo @gmail, pero por Dios, vamos a ver, sí que es cierto que todos tenemos varios correos, varias direcciones de correo electrónico, varias cuentas. Entonces, mi cuenta personal, mi cuenta para mis amigos, pues puede ser más informal, nunca ofensiva, nunca ordinaria, nunca irrespetuosa. Pero desde luego mi cuenta profesional debería llevar nombre y apellidos. Eso es lo más importante. Inclusive alusión al nombre de la empresa también, aunque suele ir después del @ ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre que esa imagen, nuestro correo, nuestra dirección de correo electrónico habla de nosotros. La contestación, ¿cuánto tiempo tardamos en contestar? Dios mío, a mí no me han contestado correos que he enviado ya la semana pasada y es algo que también me disgusta, ¿no? ¿Por qué? Porque un correo personal lo contestamos lo antes posible y un correo profesional deberíamos intentar contestarlo como muy tarde en 24 horas. Hay gente que me dice, no, Mara, a mí es que en mi empresa me obligan en 5 horas, ¿vale? Las normas de la empresa hay que respetarlas, es política de empresa. Pero si nosotros no tenemos normas, intentar ceñirnos al que el máximo de 24 horas es más que prudente, ¿no? Que teníamos que tenerlo en cuenta. Después, algo que hacemos muy mal, cuando mandamos el mismo correo a muchas personas, mandamos las direcciones de todas esas personas, es decir, a mí me mandan un correo igual que a 19 personas más y yo estoy viendo en la pantalla esas 19 direcciones de correo y eso es un error, porque yo no tengo por qué tenerlas. Por tanto, vamos a intentar personalizar los correos y desde luego no transmitir información que no debemos transmitir, ¿no? ¿A quién respondo primero? Porque tengo que responder máximo 24 horas en un correo personal rápido, en función de la confianza, del interés, orden alfabético, la jerarquía, la responsabilidad. Pues ustedes sabrán la urgencia del correo que recibe, ¿no? Lógicamente yo les recomendaría que por el más urgente y después ustedes leerán los asuntos. El asunto es muy importante. ¿Qué dicen ustedes en el asunto? Es importantísimo porque es lo que va a hacer que realmente abran su correo, lo lean o no, o lo lean hoy o lo lean la semana que viene o dentro de 6 días o de 4 días, ¿no? Por tanto, céntrense mucho en el asunto porque es importantísimo. Después, dentro del cuerpo, lo que tenemos que tener en cuenta es qué saludo damos. Hay un error que se produce muchas veces, que es, ustedes saben que son 3 partes, ¿no? El saludo, el desarrollo y el cierre. El saludo y el cierre tienen que ir en consonancia. Yo no puedo decir hola María y después se despide atentamente. No, hola María y se despide atentamente es una incongruencia, porque hola María es informal y se despide atentamente es formal. Por tanto, yo si digo hola María, diré un afectuoso saludo, un abrazo. Y yo si digo estimada señora Castro, entonces sí que puedo decir se despide atentamente. Quieren que el mismo tono en consonancia, tanto la introducción como el cierre, fundamental. Y después en el cuerpo es lo que yo realmente ¿qué quiero decirle? Y lo voy desarrollando estructuradamente, que se entienda, ¿no? Hay que planificar muchísimo los correos electrónicos, hay que pensar, como les comentaba antes, mucho antes de escribir, y una vez escrito, antes de enviarlo, tenemos que volver a repasarlo. Es importante porque estamos transmitiendo imagen. Y desde luego, si nosotros vamos a adjuntar un archivo que pesa mucho, lo ideal es que lo alojemos en la nube, ¿no? Porque estaríamos retrasando muchísimo, además, lo que es el envío, ralentizando la circulación digital. Y eso no nos lo recomiendan para nada. Aquí tengo un lema, tengo una cita: si se entiende, sirve. Esta máxima, esta recomendación vale para WhatsApps, exclusivamente para WhatsApps, única y exclusivamente cuando no distorsione el mensaje. Es decir, yo este mensaje es muy largo, WhatsApp escribo rápido, tengo poco espacio. Bueno, tengo espacio, que en WhatsApp no estamos limitados como estábamos con los SMS, pero no me apetece escribir estas largas parrafadas, ¿no? ¿Yo qué hago? Pues quito las exclamaciones iniciales, desaparecen las tildes siempre y cuando no dé lugar a error, quito comas, aquí en este caso sí que voy, en vez de la Q, QE, pues pongo KE, o simplemente pongo una K. En vez de la palabra MAS más, yo pongo el signo de más. En vez de 2 personas, yo pongo 2 personas. Aquí se admite. ¿Por qué? Porque el mensaje no se desvirtúa, porque lo que yo quiero decir a ustedes les llega perfectamente. Entonces, si no se desvirtúa el mensaje, si se entiende, sirve.
Es muy importante, es muy habitual, mejor dicho, en WhatsApp que se eliminen artículos, preposiciones, conjunciones y adverbios, porque eso no suelen aportar y tampoco desvirtúan el mensaje, por tanto es algo que se suele llevar a la práctica. Estoy mirando el reloj y como que me agobio porque sé que estoy justa de tiempo y yo he prometido que lo iba a respetar, ¿no? Las redes sociales, las más habituales, Facebook, conocida como la red que lo cuenta todo, y Twitter, se le conoce como la radio de las redes sociales, ¿no? Normas generales para ambas redes: cuidar la ortografía, las mayúsculas, vamos a utilizarlas adecuadamente, los comentarios o las informaciones personales nunca ofensivas. Recuerden que se trata de aportar, es fundamental participar, y el tono va a depender del objetivo, va a depender del entorno, va a depender de los interlocutores con los que me relaciono, ¿no? Vamos a cuidar el perfil, vamos a cuidar la foto del perfil. A mí hace unos cuantos días, un abogado que conozco, que mantengo, es un contacto de Facebook, y me escribe de vez en cuando, me hace consultas y yo le respondo a través del chat, me hace consultas privadas que tienen que ver con protocolo, tienen que ver con estos temas, y a mí me llamaba la atención porque su foto de perfil está en bañador en la playa. Un abogado, me da igual que estamos en una red social. No me parece oportuna para un abogado cuando él está vendiendo ahí que es abogado, y muchas veces cuelga artículos, cuelga textos importantes que tienen que ver con la judicatura, ¿no? Y un día, con la abogacía, perdón. Y un día me preguntó por chat, me dice: oye, Mar, ¿qué te parece mi foto de perfil? ¿La consideras adecuada? Y le dije: pues no. Y la respuesta fue: ¿y por qué no me lo has dicho? Y yo, como buena gallega, le dije: ¿por qué no me lo has preguntado? Claro, lo que no podemos hacer es ir diciendo a la gente lo que está haciendo bien o lo que está haciendo mal. Si preguntan, por supuesto que dices, pero tú no vas corrigiendo a la gente sin que la gente te consulte, ¿no? Porque realmente sería una prepotencia. Pero vamos a cuidar esa foto de perfil, vamos a cuidar el nombre que ponemos en el perfil. Es importantísimo, porque eso también es imagen, habla de nosotros. Bueno, ustedes saben que en Internet, ¿qué es lo que triunfa? Todos los contenidos que demuestren felicidad, éxito y seguridad. En Facebook todo es happy flowers, todo es maravilloso, pero se dice que la privacidad es muy porosa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evitar en Facebook? Lo que les comentaba antes, los textos largos, espantoso, algo que hacemos muchas personas, está muy mal hecho. Darle al me gusta en nuestros propios comentarios, en nuestras propias fotos. Nosotros no podemos darle me gusta a lo que nosotros estamos colgando. Si no nos gustara, no lo colgaríamos. Por tanto, vamos a intentar no hacer eso, ¿no? Compartir mentiras, confesar problemas, mandar reiteradamente invitaciones a eventos, todo eso está mal visto, no gusta. Y desde luego otra cosa que está muy mal visto y que también hacemos, que es publicar en muros ajenos sin consentimiento. Bien cierto es que lo podemos evitar. como en mi configuración digo que en mi perfil escribo yo, porque yo he visto cosas en mi muro que no me gustan y en mi muro escribo yo, y de esa manera controlo que nadie ponga cosas que a mí me disgusten, ¿no? Después nos vamos a Twitter, que Twitter es otro mundo, ¿no? Twitter es la radio de las redes sociales. Si quieres estar informado, si quieres estar al día, todo pasa muy rápido, pones un montón de noticias y efectivamente te informan de todo lo que está pasando en el mundo. No hace falta a veces que veas la televisión, porque yo me entero muchas veces de noticias por Twitter antes que por el telediario, que por las noticias, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en Twitter? Algo muy importante: las etiquetas. Las etiquetas lo que hacen es agrupan temas. Yo quiero saber algo que está en empleo, educación, sanidad, comunicación. Yo con esa etiqueta llego a un montón de a un montón de artículos, a un montón de textos, a un montón de noticias que me hablan de ese tema. Por tanto, las etiquetas son fundamentales. Favorecen la conversación y enriquecen la información. Importantísimo. ¿Qué se rechaza en Twitter? Bueno, retuitear elogios, los mensajes privatizados, estos mensajes privados automatizados, ¿no? A todo el mismo mensaje. Esto es horroroso. Vamos a personalizar. La solicitud insistente, el plagio de tweets, no citamos las fuentes nunca. Todos los maravillosos artículos que nosotros colgamos son nuestros, que somos fantásticos y encontramos noticias que da gusto, ¿no? No, algunas son nuestras y otras se las hemos copiado a otras personas. ¿Y cómo lo citamos? Mediante la RT, el retweet delante. Exigir respuesta a preguntas que formulemos, eso también está muy mal visto. Está muy mal visto poner muchísimas etiquetas. De hecho, se dice que lo ideal es entre 2 y 3, ¿no? Y también está muy mal visto que todo lleve etiquetas. De vez en cuando podemos poner algún tweet que no lleve etiqueta de ningún tipo y está perfectamente vista y gusta además, ¿no? Estas son normas básicas muy generales para que se puedan ustedes interactuar, interrelacionarse en las redes sociales, además con garantía de que lo están haciendo bien, de que están haciendo lo correcto, ¿no?
Los blogs, para aquellas personas que compartan sus experiencias, sus investigaciones, sus inquietudes a través de los blogs, tienen que saber que existen 3 principios fundamentales. En este caso, yo aquí cito mi blog, que ustedes lo vean, para que también aquí tengan acceso a muchísima información que tiene que ver con la comunicación, con el protocolo, con la oratoria, con la etiqueta. Podrán encontrar ahí toda la información a su disposición, ¿no? ¿Cuáles son esos principios fundamentales? La soberanía del autor. Es decir, en mi blog yo decido lo que se publica y lo que no. Ustedes en cada entrada de mi bitácora pueden añadir un comentario, ¿no? Lógicamente, y otro principio, ustedes se tienen que identificar. Entonces, a mí cuando me viene un comentario anónimo no me gusta subirlo, porque la persona no se ha identificado, y desde luego cuando el comentario es ofensivo, es insultante, tampoco lo subo. Pero si el comentario es crítico, que hasta ahora no he tenido ninguno, sí que lo subiría y le respondería con muchísima educación. Pues muchísimas gracias, no me ha caído en eso, o no estoy de acuerdo con usted por esto y por esto otro. Pero desde luego estos principios, el de la soberanía del autor, es decir, yo soy quien decide lo que se publica, lo que no, la identificación de las personas que comentan y además la agregación de esas respuestas, ¿no? Yo decido, usted se ha identificado, usted ha escrito un comentario en mi blog, que ese comentario va a ser de menor extensión que mi texto, yo lo agrego. Esos son principios fundamentales en el blog, ¿no? Un blog se considera honesto, se dice que un blog es honesto cuando ustedes ven el nombre de la persona que lleva ese blog, la persona que lo dirige, la persona que escribe en él. Cuando aparece una imagen que ustedes pueden ponerle una cara, pueden identificar ese nombre a una persona, ¿no? Cuando ustedes hacen uso de títulos atractivos y descriptivos, también se dice que ese blog es honesto. Y además, cuando ustedes enlazan a otras páginas donde facilitan, se amplía la información o se corrobora esa información. Eso otorga esa información fiable, información de calidad, información que realmente trata de aportar. Eso realmente también se considera un blog honesto, ¿no? Importantísimo en los blogs que nos lean, y para que nos lean los títulos los tenemos que cuidar muchísimo. Títulos breves, títulos concisos, títulos veraces, descriptivos y empleando verbos en forma directa y en indicativo. Esos son los secretos realmente para atrapar esa atención y mantener el interés del lector. Hasta aquí podría hablarles mucho más de la etiqueta, pero yo les propongo un trato. Yo no pretendo cambiar el mundo, pero en el pedacito que me tocó vivir quiero hacer la diferencia. ¿Se apuntan? Muchísimas gracias. Un abrazo a toda mi querida Argentina.